Dr. Francisco Luciano Concheiro Borges. Cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México, con un doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. En su experiencia laboral, fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, donde ha ejercido la docencia por 40 años. Como profesor investigador titular C, ha publicado más de 250 artículos en diversas revistas, libros y participado en varios comités editoriales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre mercados de tierras en América Latina. Su objetivo de desarrollo profesional es impulsar políticas públicas educativas. Actualmente es subsecretario de Educación Superior de la República durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Investigación y docencia con sentido social. Alberto Fierro Ramírez, es un gusto volver a verte, aunque sea por estos medios. También muy querido maestro Luis Raúl Sánchez Acosta, el director de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. También estimada Claudia Pérez Eiras, la saludo, que fue tan amable de presentarnos aquí. Y les deseo a todas y todos ustedes, a todos los asistentes, muy buenos días, buenas tardes, por los que están conectados a distancia y en otro continente. Estoy muy agradecido por esta invitación para intercambiar reflexiones alrededor de lo que voy a definir como un acontecimiento, ese es el término desde mi punto de vista, que me parece fundamental. La posibilidad misma de seguir pensando la realidad a partir de las ciencias sociales, como lo veníamos haciendo antes de la pandemia del COVID-19. Le llamo acontecimiento con toda la negatividad que lleva encima esta pandemia, porque considero que ha colocado, tanto por su dimensión a nivel internacional, estamos ante, como nunca, un problema mundial, ¿sí?, sentido en términos de una simultaneidad que nos coloca ante un fenómeno que desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde mi punto de vista, trastoca el sentido mismo de la modernidad y por tanto de la civilización. Pero esto se da en una coyuntura concreta en nuestro país, como toda coyuntura, pues, pero esta coyuntura tiene como característica, desde mi punto de vista también, lo pongo aquí para la discusión, como una coyuntura fundante. ¿Qué quiere decir esto? Es aquel momento donde existe una disponibilidad de cambio de la propia sociedad. La sociedad está abierta a cambiar el sentido común, a cambiar las mentalidades consolidadas, la forma en la cual las vemos a esta propia realidad, y no se trata nada más de un fenómeno desde la ciencia o desde los cientistas sociales en particular, sino se trata de distinguir un fenómeno que en el caso de nuestro país está llamando a una gran transformación. Esta transformación, estemos de acuerdo o no en ella, se viene generando, tiene distintos elementos que hablarían de precisamente una gigantesca sacudida de los lugares comunes. Hay que decirlo entonces desde el principio, la pandemia nos ha colocado en un proceso de cambio civilizatorio, sí, un cambio que, insisto, se da a nivel mundial con una relativa simultaneidad que nos exige una transformación profunda, tanto en las bases epistemológicas y metodológicas de las ciencias sociales, como en aquellas estructuras de pensamiento, vueltas teoría y hasta
en el léxico, o como se dice hoy día, el discurso, que nos permita comprender, pero también nos permita transformar lo que está sucediendo. Sobre todo, construir esas alternativas de transformación de la realidad hoy es una exigencia imperativa. No creo que haya nadie en esta pandemia que no quiera cambiar la condición en la cual nos encontramos. O sea, esta disposición de construir un sentido distinto de vida, creo que se ha ido imponiendo entre nosotros. Y adelanto, tiene una de las características más importantes, a pesar de las críticas o de lo que sea del tema de la salud y de cómo se ha llevado la pandemia, es la democracia, esto es la asimilación por parte de cada una de las familias, de los individuos, de las individuas, llamémosle así para subrayar el carácter de género, que han asimilado que podían decidir quedarse o no quedarse en casa, sí que han asumido que esto es un elemento común, que cuidándonos cada uno cuidamos a los otros o cada una cuidamos a las demás y a los demás. Esa perspectiva que puede ser tiene una sutileza enorme, acaba y ha acabado transformando toda una perspectiva que nos parece central de la propia población. El relativo empoderamiento que existe hoy día también le dio un rasgo distintivo a la coyuntura que, insisto, tiene carácter de fundante que vivimos hoy en los cambios que se dan en México. Cambios que arrancaron en una larga data, algunos de ellos, otros están fuertemente marcados por acontecimientos muy precisos, a veces a nivel regional, o sea, el cambio político en Chihuahua, si ustedes lo quieren ver a nivel local, pero los cambios a nivel nacional, los acontecimientos que para las ciencias sociales son determinantes entre nosotros, que voy a referir más adelante, como 1968, sí, lo que significa esto en el trastocamiento de nuestra visión sobre nuestro país, sí, que tiene las otras tres, sí, transformaciones como un gran antecedente. Hoy tomó forma a partir antes de digamos, de julio de 2018, tomó forma en un acontecimiento tristemente célebre, un acontecimiento brutal que fue la desaparición de los 43 jóvenes que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Ese acontecimiento, digamos, tuvo como característica, y esto hay que destacarlo, igual que el 68, igual que la serie de cambios de gobiernos progresistas en América Latina, tuvo su forma central, y para ubicar en qué contexto estamos hablando, tuvo su forma radical a nivel internacional. Los 43 no solamente fue un grito de ya basta a nivel de todo nuestro país, una sociedad que vivía en una normalidad impuesta por la violencia, sino en el momento de los 43, igual que fue en 94 con el movimiento zapatista, se convirtió a través de su expresión internacional en un acontecimiento en el sentido de suspensión del tiempo, suspensión de la continuidad de los hechos históricos y de la costumbre, podríamos decir, como dicen nuestros pueblos, para representar un punto de ruptura. Estamos hablando hoy día de un acontecimiento igual de suspensión del tiempo, vaya si lo ha suspendido, nos ha dejado encerrados en casa sin una noción misma del discurrir de las cosas, donde lo único que vamos recibiendo es, bueno, todavía no evoluciona de tal y cual manera, tenemos que quedarnos más, tenemos que asimilar de alguna manera las cosas, pero finalmente, en términos sociales, esto tiene
un impacto determinante precisamente por esta don de ubicuidad, digamos, este sentido del espacio-mundo, y por el otro lado, este sentido de suspensión del tiempo, y es un elemento fundamental de suspensión del tiempo, no solo en cuanto a la continuidad, sino a una reducción del tiempo a relativos instantes emocionales, puntuales, que han llevado una gran carga social y que hoy todavía vivimos. Quiero aún ser más preciso entonces. La pandemia ha colocado las vigentes categorías, pero también a nuestras instituciones educativas, de investigación, de construcción de sentido de difusión de la cultura, las ha llevado a una crisis que podríamos llamar sistémica. Sí, la crisis, podemos vivir en crisis muchos años. Esto no representa que de la crisis vendrá una transformación inmediata, pero es precisamente el papel de las ciencias sociales asumir cuál es el carácter y la disposición general de cambio, de transformaciones, tanto en nuestros aparatos teórico-conceptuales como en relación a nuestras instituciones y las respuestas que como sociedad organizada desde nuestras comunidades universitarias damos a esta, digamos, condición que empieza a revelar cierta inviabilidad, tanto estructural como vuelta un elemento de cambio en la condición actual. No se trata desde las ciencias sociales, entonces, de ajustarnos o de ajustar más bien nuestros criterios de verdad para pensar un futuro post-pandémico que en realidad no sería más que volver a esa normalidad construida que nos impuso el sistema dominante. Por el contrario, se trata de realizar, y ese es un poco el sentido de la propuesta, del debate, una ruptura con esa forma de pensamiento para poder resignificar desde el presente las ciencias sociales que durante mucho tiempo han estado obsesionadas, como diría Boaventura de Sousa Santos, en pensar el futuro teóricamente, pero sin una vinculación real con los hechos. Singularmente, el fin de la historia, el fin de las ideologías, trajo consigo precisamente ese sentido de construcción de futuro, de vuelta circular a utopías sin salida, a distopías, podríamos decir, en términos de la construcción, si no ahí están toda la serie, digamos, de películas, de expresiones, etcétera, no alrededor de un futuro posible, sino más bien de futuros no posibles. O sea, de futuros donde no hay posibilidad para la humanidad de existencia. Esta recurrencia, tanto en la literatura, como en los panfletos, como en los cómics, como en todas las expresiones, digamos, cinematográficas, trae consigo también un referente que hoy nos debería llevar a pensar por qué el sentido de futuro y la coyuntura fundante actual empieza a plantear un sentido de futuro. En Chihuahua, sea cual sea la ideología, hay un sentido de futuro medio asomándose, igual que medio asomándose en el conjunto del país. O sea, hay esta perspectiva después de décadas perdidas en términos de un sentido de construcción en nuestras acciones del futuro que queremos. En este sentido, hay una exigencia, o puede verse como un obstáculo teórico también, o práctico, que colocó al sujeto en tanto ser viviente que produce, habla y vive como un objeto de estudio a lo largo de la historia de las ciencias sociales, como Foucault acostumbraba decir. Desde fines del siglo XVII se dividieron en un conjunto de disciplinas
que fueron ordenando conocimientos, teorías, métodos para explicar la realidad segmentada. Primero la económica, la histórica, la geográfica, entre otras, que clasifican el pasado, ¿sí?, contra el presente, y eran estos opuestos, o bien el mundo civilizado contra el mundo bárbaro. Hoy la importancia que tiene entre nosotros los referentes históricos y la construcción sobre la base de la historia, no opuesta al presente, sino en las potencialidades que ofrece el presente, un principio básico para construir, digamos, visiones que, como decía Wallerstein, nos ayuden a romper esta dicotomización que ha desviado todo el carácter creativo transformador que las ciencias sociales fueron construyendo. En las últimas décadas, junto y digamos frente al neoliberalismo, las ciencias sociales han entrado en una disputa con otras áreas de conocimiento que reivindican su legitimidad teórica y sobre todo una mayor aplicabilidad en la solución de problemas. Volvemos a estar invadidos en las ciencias sociales por lenguajes provenientes de la biología, entonces asistimos a una construcción de nueva cuenta de cierto biologicismo social. Volvemos con aquello de la oferta, la demanda y la determinación del mercado. La vuelta de todo ese lenguaje invadió a nuestras ciencias. Volvemos a hablar de estructuras, superestructuras como determinadas por los elementos estructurales. Volvemos entonces a los lugares comunes que ya habían representado una ruptura de dicotomización, de construcción de un pensamiento que en su linealidad y en su falta de visión de cambio fue ocupándonos de alguna manera y fue haciéndonos cada vez más pragmáticos, cada vez más especializados y portando en un mundo de la información a perdernos en la infinitud, digamos, de las moléculas tanto de tiempo como espaciales, donde podríamos hacer las ofertas de cambio, las propuestas del sentido de vida que todo esto nos trae. Esto que ha jugado en contra de las ciencias sociales, ¿sí?, porque su naturaleza multiparadigmática y donde lo objetivo es lo subjetivamente universal, o sea, no hay una construcción objetiva determinante, sino es aquella que se va construyendo socialmente como objetiva en estos principios de verdad, ha expuesto a la desconfianza por parte tanto de la comunidad científica, de las otras llamadas ciencias también, como de los gobiernos sobre cuál es el papel de las ciencias sociales, y hemos sido atropellados por un deseo de saberes inmediatos, de condiciones de infalibilidad, de elementos de traducción en políticas gubernamentales disfrazadas de políticas públicas. La pandemia nos coloca ante la necesidad de pensar las ciencias sociales desde este acontecimiento, ¿sí?, que expresa una crisis civilizatoria que no responde entonces nuestra quehacer científico a el análisis que venía dándose de siempre en cuanto a fenómenos, procesos sociales y aquellos que nos daban un sentido de lo que René Zavaleta, gran teórico boliviano avecindado en nuestro país, llamaba un horizonte de visibilidad histórica. Me parece esencial para pensar las ciencias sociales desde el presente que consideremos que la teoría, como decía también este teórico que acabo de mencionar, siga a la realidad para encontrar las interrogantes y las hipótesis de los hechos y no nuestras preguntas y nuestras hipótesis en los hechos.
esto que lo dividíamos en términos de las metodologías y aspectos de ese tipo, hoy adquiere una relevancia para nuestras vidas. No podemos seguir tratando de meter en nuestras teorías la realidad de la pandemia y de la, digamos, sentida y perseguida post-pandemia, sino que una parte importante de esta reflexión de las ciencias sociales debe de salir de aquellos lugares tanto reiterativos como marginales que que eluden al fondo de las cosas. Temas como la vuelta a la nueva normalidad, y yo lo he utilizado en los discursos, este tema de la nueva normalidad, el planteamiento a nivel mundial, porque permite luchar contra el miedo. Pero atención, hablar de una imposición de una nueva normalidad poco hace a nuestra reflexión. Aquí no estamos hablando, como políticos, ¿sí? No estamos hablando en términos de convencer al público de que no debe dejarse atrapar por el miedo, sino estamos hablando de la necesidad de construir un sentido sobre las potencialidades del presente abiertas por el propio acontecimiento del coronavirus, de un mundo post-coronavirus, ¿sí? Y por ejemplo, en términos de las ciencias sociales, empezamos a utilizar de inmediato algunos otros términos que hablan de los momentos de transición. Por ejemplo, hablamos de modelos híbridos de educación, o semipresenciales, o etcétera, etcétera. O sea, hibridez, todos estos planteamientos que nos hablaron ya en el pasado de construcciones desde la antropología, desde la sociología, de elementos que su incomprensión nos lleva a situarnos de alguna manera en un pantano de la algo o de la hibridez de las cosas. Por lo menos hoy día creo que frente a esta coyuntura debemos preguntarnos qué significa para nosotros hoy, desde las ciencias sociales, que México viva la crisis económica y social más fuerte desde 1932, con una caída en el Producto Interno Bruto que va del 11 a casi el 19%, según el propio secretario de Hacienda, sí, el doctor Arturo Herrera. O sea, ¿qué representa para nosotros situarnos? No quisiéramos mencionarlo, pero una caída de una quinta parte del Producto Interno Bruto en el arranque. Entonces, ¿qué significa económicamente esto? O que solo el 44.3% de los hogares mexicanos, alrededor de 16 millones de habitantes, tengan una computadora en casa, o que 20.1 millones de hogares en México dispongan de Internet, que representa el 56.4% del total nacional, según el INEGI. O sea, ¿qué representa que nos haya encontrado, en términos de educación, que es nuestro campo, nos haya encontrado la pandemia en una condición de desigualdad tan profunda para poder renovarnos? Hemos hecho esfuerzos inauditos. Aquí hay verdaderos héroes. Su universidad, sí, es una de estas heroicas instituciones que han intentado salir a pesar de los problemas. Pero tenemos que hacernos cargo de esta falta de justicia social, ¿sí? De este momento donde, cuando la humanidad está encerrada en casa por las medidas sanitarias y el distanciamiento social, nosotros deberíamos plantearnos, ¿sí? Entonces, sobre estos hechos, y sobre todo construir un pensamiento, como decía yo hace un momento, para la transformación.
Se trata, siguiendo los análisis de coyuntura de los grandes teórico-prácticos del siglo XX, de un análisis de la correlación de fuerzas guiados, como decía Hugo Semmelmann, por el distingo epistémico del para qué en un cómo desde la realidad, vista como totalidad la realidad. Hoy este tema, gran tema, de la vuelta a la totalidad, desde una realidad en el momento de unidad que representa la política. Entonces, yo sé que en este país uno de los graves problemas es que la política perdió su sentido de noble ciencia, ¿sí? Y la politiquería es el referente cultural inmediato. Pero hoy que todo mundo discute, ya sea desde la mañanera o desde las redes sociales, discute una y otra vez el sentido de país, esa masificación de la participación política nos coloca precisamente a nosotros desde las ciencias sociales en la necesidad de una exigencia inmediata del para qué en un cómo desde la realidad misma. Creemos que el momento actual nos obliga a las ciencias sociales a construir, sí, eso que llamábamos desde siempre las nuevas miradas respecto a los fenómenos que se configuran alrededor de este, y vuelvo a insistir, porque tiene una fuerza particular, cuestionar el principio de modernidad, cambio civilizatorio. Desde nuestra perspectiva, la construcción de nuevas miradas, vueltas sentido de práctica de las ciencias sociales solo son posibles en el marco de la pandemia si se realiza a partir de la definición, de la construcción, más que definición, de sujetos sociales en los procesos de transformación de la realidad. No es nuevo para nadie que la reflexión teórica va más allá de nuestras instituciones, de las universidades, desde las instituciones de educación superior, y que ha girado en los términos hoy día de un cuestionamiento desde fuera, llamémosle así, reclamándonos un sentido de interculturalidad. Este es uno de los elementos de sacudida general de orden sobre la base en la cual en nuestro país construimos el propio sentido de nación, sobre la construcción de la unicidad como sujeto único, el mesticito, la mestizofilia y la construcción general de lo que representa antes que nada un sentido de unicidad que no de unidad, y menos aún de unidad en la diversidad. Para un país megadiverso como México, pero que ha construido su diversidad biológica, ha construido socialmente, para un país como México, que después de la India es uno de los países más diversos culturalmente del mundo, esto representa un sentido fundamental de la gran sacudida que debería tener nuestro pensamiento vuelto, digamos, alrededor del Estado-Nación, vuelto realidad, vuelto sentido incuestionable de vida, la unidad sobre el Estado-Nación, para volver sobre los rasgos específicos que desde 1994 nos fue dado en México, pero en otros países desde 1992, con los 500 años, un cuestionamiento sobre el sentido de plurinacionalidad, sí, que debería darse, sobre un sentido de un universal posible en la integración regional, sobre elementos, digamos, de propuestas económicas que giran alrededor de otros tipos de economía, donde las economías sociales y solidarias, las construcciones, digamos, desde el reconocimiento que más de la mitad del territorio nacional son ejidos y comunidades, y por tanto tenemos una geografía de la diversidad también poderosísima,
desde el sentido de nuestra división territorial en municipios, o sea, todos estos elementos que nos estarían hablando de un cuestionamiento desde una de las constantes de nuestra historia, que es la constante de la comunidad, frente a la diversidad que ésta representa culturalmente hablando, pero entonces de un Estado que no solamente es vertical, de un Estado que no solamente se construye en un sentido del presidencialismo, sino de un Estado que hoy en la pandemia tomó la decisión de dejar las decisiones en el ámbito de las familias con toda la información que era posible irles dando. En esta visión, entonces, la universidad y el mundo del trabajo aparecen con una relativa centralidad que yo me gustaría distinguir. No voy a poderme detener más por el tiempo en los términos de la diversidad cultural. Podríamos extendernos sobre esto, pero me parece que cuestiona al conjunto de las ciencias sociales en términos poderosísimos. ¿Sí? No se trata nada más de una deuda histórica con los pueblos originarios, no se trata nada más de asimilar o de ver cómo hacemos un camino distinto a través de la multiculturalidad para que todo el mundo sea asimilado a una cultura dominante, sino de cómo construir una unidad en la diversidad social, cómo establecer diálogos de saberes, cómo construir un sentido de lo global desde lo local, esto es, de un universal posible desde la localidad. El Estado y las ciencias sociales es, como mencionaba yo, el otro elemento. ¿Es una simple vuelta al Estado benefactor lo que hoy se propone o estamos hablando de un trastocamiento del Estado? La figura que usa el presidente del elefante reumático, echado, enfermo, cuanto a calificativo quiera seguírsele sumando, está teniendo un opuesto en el Estado, en su presencia local, inmediata, en una territorialización de la acción gubernamental, por cierto, común a muchos gobiernos. Esta territorialización, esta construcción del sentido de una espacialidad apropiada por los sujetos, lleva a un planteamiento central del cambio, digamos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, pensar el Estado en su dimensión ampliada, como desde mi punto de vista creo que ha estado haciendo el presidente y otros gobiernos a nivel local también se han planteado desde esta perspectiva. Cierro hablando del tema de la universidad y las ciencias sociales. La universidad misma, como su término lo dice, es también un sentido de unicidad, una construcción alrededor de ciertos paradigmas llamados científicos, de una construcción de un camino de verdad o caminos de verdad, influidos por las llamadas ciencias duras hacia el conjunto de la ciencia. Creemos que hoy asistimos a una suerte de desperezamiento, o sea, estamos como abriéndonos a un aislamiento construido sobre la base de un sistema de competencias y de elementos que nos alejó de los problemas sociales en términos relativos o nos acercó directamente a algunas cuestiones muy particulares. Hoy, el día de ayer, fue recibida, firmada por el conjunto de los partidos políticos un proyecto de ley general de educación superior, donde el tema de la autonomía, por ejemplo, aparece como un elemento a debate. Y lo sabe Luis Alberto, ¿no? Por los grandes debates que tenemos sobre este tema de la autonomía entendida no solamente
digamos, como un elemento de administración, sino como aquel aspecto que permite ampliar al Estado en su acción desde la sociedad y desde las comunidades socialmente organizadas, como es nuestras instituciones de educación superior. Ahí el papel que hemos jugado durante la pandemia como instituciones de educación superior está por escribirse todavía, a pesar de las 3 encuestas que ha realizado ANUYES, muy útiles, muy interesantes, pero creemos que está en la microhistoria una buena parte de la construcción y enlazamiento de los aspectos de cómo las maestras y maestros enfrentaron, sí, las tecnologías, cómo los estudiantes se convirtieron en educadores a la vez, cómo las familias empezaron a estudiar todas ellas en conjunto, cómo podríamos decir el obstáculo, digamos, que enfrentábamos como científicos sociales no se enfrentó a realidades que en términos prácticos empezamos a dar ciertas respuestas. Entonces, finalizo porque hay que ponerle punto en algún momento, digamos, algunos aspectos que hoy deberían ser debatidos en nuestra propia estructura para poder abrirnos a otras. Todos los programas de estímulos, evaluación de nuestra calidad, de nuestro trabajo, están subordinadas a un esquema que tiene que ver con un estímulo fundamentalmente individual que desbarató nuestros equipos de discusión de esto, porque tenemos entonces y hemos sido determinados por otras ciencias de cómo se mide nuestro desempeño. Yo creo que ahí hay que colocarnos en una perspectiva donde este proceso, digamos, de objetivación que hemos sufrido los individuos, soy parte de ese mismo proceso de objetivación, pero también toda esta construcción que nos impide la creatividad, la innovación sobre elementos, nuestro espíritu crítico, etcétera, hoy debería ayudarnos a pensar cómo reconstruimos antes que nada, nuestra relación con las comunidades, el entorno a nivel regional, etcétera, y de cómo eso debe de determinar nuestros cambios curriculares, nuestras formas de organización, etcétera. Digamos, diría que todo esto va a tener una expresión aún más poderosa recién regresemos de la pandemia, que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿sí? Y no puedo dejar de tocarlo. El mundo del trabajo fue ya trastocado, ¿sí? No solamente porque llegaron para quedarse ciertas tecnologías, ciertos aspectos, sino también porque el mundo del trabajo en su anterior precariedad, el mundo del trabajo en la confrontación, digamos, entre salarios y construcción, digamos, de profesionistas, el abismo entre los profesionistas y los salarios que perciben, está hoy determinando una forma digamos, de integración de lo que es el sentido de la educación superior que tiene un efecto directo sobre el mundo del trabajo y sin embargo no acaba trastocando en términos generales a ese propio mundo del trabajo. ¿Por qué termino con el mundo del trabajo? Porque desde mi punto de vista, hoy, precisamente con la virtualidad, con los planteamientos de los procesos que nos vemos y nos veremos obligados, por ejemplo, en nuestras economías, para el nuevo Tratado de Libre Comercio, toda esta relación de obligarnos a transponer la manufactura para este lugar común que se habla de la mente factura, o sea, de la construcción, del diseño,
del encadenamiento hacia el interior en el país y por tanto el fortalecimiento del mercado interno, de la modificación de las relaciones sociales en el mundo, no solamente fabril, sino también de los servicios, etcétera, hoy nos está dando un cambio tan drástico, tan acelerado, que estados como el de Chihuahua se verán obligados a marcarnos la pauta sobre reflexiones que antes fueron centrales cuando toda la discusión, bueno, venía de la universidad de ustedes, toda la reflexión de la sociología del trabajo alrededor de todo lo que era la maquiladoras y los efectos, etcétera, ligado a fenómenos como el de la violencia y de la violencia extrema contra las mujeres, trastocamientos sociales profundos que hoy adquieren un nuevo sentido y por tanto nos exigen precisamente cambiar nuestra perspectiva. Espero haber podido plantear algunas pistas y que estas sirvan para que podamos comentarlas. Muchas gracias.